Mi nombre es Julio César Arran Flores, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, de tercer año, y el trabajo que traigo aquí tiene que ver un poco con el objetivo, la temática del evento de la guerra necesaria, y tiene que ver también un poco con la conformación de ese Estado durante la guerra, de esa representación civil, ¿no?, que viene siendo un punto álgido, punto de encontronazo desde, y desavenencias, desacuerdos desde la constituyente de Weimar, es decir, desde que se superpone ese mando civil sobre el mando militar. Viene Martí un poco a rescatar esas ideas. Ahora, el trabajo lleva por título la reunión de la Mejorana, ¿no?, y su trascendencia a la constitución de Jimaguayú. Es decir, Martí no sobrevive, Martí no llega a la constituyente de Jimaguayú, pero sus ideas se hacen valer en esa constitución, en esa asamblea constituyente. Y son ideas que trascienden incluso a la constitución de la Yaya. Vamos a ver ahora por qué. Ahora, la constitución, bueno, la reunión de la Mejorana, primero hay que comenzar situándonos en contexto, porque todo hecho histórico lo hacen hombres, pero también es fruto de los tiempos, del momento que se vive y de las circunstancias en las que se vive. La reunión de la Mejorana es una de las reuniones, o bueno, de los hechos históricos de nuestra patria, de nuestra historia, uno de los hechos menos difundidos, que me alegro que esté ahora mismo en un folleto que han repartido en el evento. O sea, hay una temática sobre ello bastante breve, pero me alegro de que eso se esté difundiendo. Y lo otro, aparte de que es uno de los hechos más ensombrecidos, también es uno de los hechos menos divulgados en la historia. Prácticamente el tratamiento en la enseñanza de la historia de primero a 12 grados es prácticamente nulo, y después en la enseñanza superior sigue siendo un tratamiento bastante nulo. Yo por lo menos no lo he recibido. Si lo he recibido me lo han mencionado malamente. Es decir, no hay un tratamiento como se debería dar. ¿Qué es lo que ocurre en esta reunión? ¿Qué hay en esta reunión? Bueno, primero decir que la reunión es el 5 de mayo de 1895, 14 días antes de la muerte de Martí. Es decir, de la muerte de Martí en Dos Ríos. Y después decir que la reunión ocurre también a mes, más o menos, unos 30 días casi, de la muerte también del brigadier Frockrombe, que fue el 10 de abril de 1895, 10 días después del desembarco en Duava. Es decir, aquí hay varios elementos importantes, ¿no? Otra de las cuestiones importantísimas de la reunión es que la reunión ocurre entre los tres grandes líderes de la gesta independentista. Estamos hablando de Martí, Maceo y Gómez. Y la reunión ocurre a puertas cerradas. Es decir, es una reunión en la que no participa más ninguno de los líderes de la gesta y más ninguno de los compatriotas de esta gesta. Es decir, una reunión a puertas cerradas de lo que no se sabe qué se discutió allí, ni cómo, ni de qué manera. Es decir, y se sabe que la reunión termina, tiene un final abrupto, un final en el que Maceo termina expulsando a Martí y a Gómez del campamento, con una escolta incluso inexperta, con una escolta nueva, sin experiencia. Es decir, los expulsa a 2000 fuera. Error que después fue corregido, ¿no?, al día siguiente, cuando él los manda a buscar y manda a pasar revista a las tropas, reconociendo la autoridad de estos líderes. Pero es algo que queda, ¿no? Es algo que queda. Incluso aquí entonces tendríamos que ver varias de las posturas, ¿no? Varias de las posturas en las que entraré después para tener en cuenta, ¿no?, qué es lo que ocurre aquí y por qué también, porque este es uno de los hechos más estudiados también por los historiadores de la historiografía cubana, y uno de los hechos con los que todavía no se da pie. Es decir, es uno de los hechos con los que todavía no se tienen en cuenta un grupo de elementos, de los que a mi modo de ver hay que tener en cuenta las cartas antes y después, el diario de campaña de Martí, y hay que tener en cuenta también los escritos, sobre todo de José Miró Argenter y de Enrique Collazo, porque son jefes militares que están en la contienda y que además estuvieron de cerca, muy de cerca con estos compatriotas. Aquí, aparte de decir el día, ¿no?, el lugar de la reunión, hay que decir, bueno, que es en La Mejorana, es cercano al poblado de San Luis, del oriental San Luis, entre los ríos Guanilicuño y Oa, situando un poco en contexto. Y el lugar hoy es un complejo turístico, es decir, es un lugar puramente de turismo. Ahora, para situarnos un poco más en contexto de por qué viene también el enigma, por qué los historiadores cubanos la han calificado de oscura, controvertida y enigmática. El diario de Martí es el único que hace, o se sabe que hizo referencia a ello. De hecho, se sabe que hace referencia porque Martí, cuando uno revisa el diario de campaña, ya digital,
uno se da cuenta que las páginas escritas el día 6 de mayo, que eran las que correspondían, en las que él debió haber relatado lo ocurrido el día 5 de mayo, eran 4 páginas, es decir, 4 páginas para un solo día. En lo que al parecer debió haber relatado todo lo ocurrido en la reunión, esas 4 páginas aparecen arrancadas, es decir, no están en el diario. Diario que guardó Máximo Gómez y que fue entregado después de la muerte de Gómez, ¿no? Ya en épocas de la República. Es decir, Gómez, que es uno de los que es parte de esta reunión, ¿no? Fue el que guarda el diario, que después no tiene esas páginas. El diario de Gómez tiene una referencia sucinta, una referencia casi mínima, casi enunciativa de la reunión, y Maceo ni siquiera se refiere a la reunión, ni siquiera trata o habla de la reunión. Es decir, ahí tenemos un punto de partida. Después, los otros puntos de partida vienen en lo relativo a la campaña de invasión de Oriente Occidente, cuando se debía realizar la campaña de invasión de Oriente Occidente, el papel de Martí durante la guerra, porque Martí ya había llegado a Cuba y uno de los números del diario, es decir, del periódico Patria, erróneamente había publicado que Martí venía para Cuba y Martí lo que iba para Estados Unidos. Entonces esa es la imagen mancillada que iba a quedar de Martí si Martí iba a Estados Unidos. Es decir, que iban a pensar de Martí, que ya incluso se había criticado en innumerables ocasiones de que era un hombre solo de pluma, es decir, de letra, de puño y letra, y no un hombre de acción. No quería quedar así, por supuesto, además de que era el líder de la gesta independentista, el organizador principal de esta gesta. En ese sentido, tenemos que decir entonces que Maceo y Gómez, es el primero de los acordes aquí, Maceo y Gómez son partidarios de que Martí, el papel de Martí era con la migración. El papel de Martí era puramente organizador, recaudar fondos y organizar la gesta independentista. Martí no, por su inexperticia militar, su poca experiencia militar, Martí no debía combatir en la guerra. Esa es la opinión prácticamente absoluta entre Maceo y Gómez. Ahora, cuando vamos un poco más adelante, yo diría entonces, en la campaña de invasión, casi todos ellos son partidarios de que se realice casi de inmediato, es decir, que la campaña debía empezar lo antes posible y terminar también lo antes posible, es decir, son partidarios de una guerra rápida, de una guerra que logre la expulsión del español ya, del gobierno español rápido de la isla de Cuba. Y tal es así que la guerra termina, es decir, nosotros terminamos ganando la guerra, con la excepción de que los americanos usaron su táctica, que siempre la han usado, incluso ya lo hemos visto a través de la historia, que es de intervenir ya en el momento de desgaste de la guerra y robar la victoria. Es prácticamente lo que han hecho siempre. Bueno, ahí ocurrió. Ahora, ya en el último momento, entonces tendríamos que pasar a ¿qué otro punto? Bueno, al punto de la organización del gobierno durante la guerra. Todas estas cuestiones, o estas 3-4 cuestiones que he ido enumerando aquí, las menciona Martí en las páginas del diario del día 5 de mayo. Vuelvo y repito, las páginas del diario del día 5 de mayo son las páginas en las que Martí debe estar escribiendo qué pasará en la reunión, qué él imagina que pasará y se hablará en la reunión y qué habrá ocurrido el día 4 de mayo, porque escribe en retrospectiva. Es decir, lo que sí se escribió el día 6 son las 4 páginas correspondientes a la reunión que fueron arrancadas. Vuelvo y repito para que no quede nada suelto. Ahora, aquí en estas páginas, ¿qué está diciendo Martí? Bueno, dice Martí, Maceo tiene otro pensamiento de gobierno. Dice Martí en esas páginas, tiene otro pensamiento de gobierno, ¿no? Un gobierno, como ya sabemos, cuando uno va a la Constitución de Baraguá, es un gobierno puramente militar, un gobierno que invierte la lógica completa de la Constitución de Weimar. Un gobierno que invierte completamente esa lógica. Y dice también Martí en esas páginas, refiriéndose a otras cuestiones que Maceo ya le había hablado anteriormente. Dice Martí que Maceo, como que refiriéndose a algo que le había dicho Maceo, dice, lo quiero menos de lo que lo quería ayer, por su subordinación a Flor, ¿no? Y el gasto de sus dineros. ¿De qué estamos hablando aquí? De subordinación a Flor. ¿Quién es Flor? Flor Crombé. Ahí hay que inferirlo prácticamente. Es Flor Crombé. Y el gasto de sus dineros. Cuando uno va a las cartas anteriores, ¿no? Anteriores incluso a la expedición, se va a dar cuenta que Martí está encomendando la expedición a Maceo, y Maceo lo que está pidiendo para la expedición, o está diciendo que se necesita para la expedición, son 6.000 monedas oro, de las que Martí solamente dispone de 2.000, y por eso es que se encomienda la expedición a Flor Crombé. Por lo tanto, por eso es que hay una superposición, ¿no?, de mando.
porque Frocrombe se había ofrecido a realizar la expedición con 2.000 monedas oro. Ahora, Frocrombe había sido retado a duelo antes por los hermanos Maceo, primero en Jamaica, primero en la Guerra de los 10 años, finalizando la Guerra de los 10 años por Antonio Maceo, y segundo después en Jamaica, durante la estancia de Martí por José Maceo. Es decir, había sido retado a duelo por los dos. Y casualmente muere a 10 días del desembarco en Duaba, es decir, el mismo 10 de abril de 1895, muere en un grupo donde estaba José Maceo, y del grupo que el único que se salva es José Maceo, casualmente por saltar de un barranco. Es decir, y Frocrombe muere con un tiro en la cabeza, con un disparo en la cabeza. Esto ocasionó toda una corriente difamatoria entre las tropas. Es decir, se decía entre las tropas, dicho por el mismo Enrique Collazo y por el mismo José Miró Gentel, dicen que lo que se decía entre las tropas era que José Maceo había matado o había mandado a matar o tendido una trampa a Frocrombe. Es decir, ya esto es algo, ¿no? Una de las cosas que al parecer se discutió en la reunión de la Mejorana y que debió causar disputa, ¿no? Que debió causar controversia en la reunión de la Mejorana. Y por último, ya me refiero a el tema de gobierno, ya desarrollar brevemente el tema del gobierno. Nos vamos a dar cuenta que en la constituyente de Jimaguayú, bueno, primero en el diario de campaña y en la última carta que hace Martí, vamos a ver que Martí, ¿a qué se refiere? A un gobierno útil y sencillo. Aquí lo estoy citando textualmente. Un gobierno útil y sencillo, con toda su dignidad representada. ¿A qué está hablando Martí? A la representación de un gobierno civil. Estamos hablando de un gobierno que tenga un presidente y que tenga o secretarios o ministros, ¿no? Las secretarías o ministerios que sean pertinentes llevar en una guerra, ¿no? Y que no interfiera en las acciones militares. A eso se está refiriendo Martí. Es una postura intermedia a la que se jugó después, o se vio después, se discutió después, en la constituyente de Jimaguayú, que se discutió en la constituyente de Jimaguayú por Rafael Portuondo Tamayo, ¿no? Que es el que representa las ideas de Maceo en la constituyente de Jimaguayú, y una postura también extrema por Salvador Cisneros Betancourt, que ya decía, tiene experiencia de la Constitución de Weimar, ya había vivido la experiencia, y él está defendiendo la misma idea de la Constitución de Weimar, ¿no? La superposición de lo civil sobre lo militar, que ya se había demostrado era un fracaso, y llegamos al otro extremo de Baraguá con Maceo. Ahora, ¿qué defendía Martí? Martí defendía una postura intermedia, es la que acabo de decir, un gobierno con toda su dignidad representada, con toda su representación, y un gobierno, una parte militar, una jefatura militar en la que el gobierno civil no interfiere en lo militar, ¿ya? Esto lo podemos ver, o bueno, se defendió en esa constituyente por su amigo Fermín Valdés Domínguez, que sí sobrevive y hace presencia en la constituyente de Jimaguayú. Lo podemos ver en los artículos del 1 al 4 de la Constitución de Jimaguayú. Cuando vamos en los artículos del 1 al 4 nos vamos a decir que el gobierno de la República se compone por el presidente, el subsecretario y las secretarías de Hacienda, Economía, nos dice todas las secretarías, nos dice las atribuciones de cada uno de esos secretarios y nos dice después por qué se compone el mando militar. Es decir, aquí quedó bien estructurado, a diferencia de los 5 artículos que tenía solamente la Constitución de Baraguá, y en la que prácticamente lo que queda definido es el mando militar y no el gobierno civil, aunque lo enuncie. Esto nos permite, básicamente, inferir, dentro de la articulación del Estado durante la guerra, nos permite inferir también que Martí fue previsor, ¿no? Porque había visto también muchas de las cosas, de las atrocidades que se habían hecho y de las dictaduras o tiranías personalistas en las que había caído América Latina luego de la liberación de esos países. Ahí tenemos muchos ejemplos, varios de los ejemplos: México, Guatemala, Salvador, Honduras. Podemos mencionar infinidad de episodios, y Martí lo que está previendo es esto: articular una república para, una vez libres, no caer ahí, no dejar de ser esclavos o oprimidos por el gobierno español, y pasar nosotros por nosotros mismos. Esa es prácticamente la idea. Agradecemos